Gracias por acompañarnos hoy aquí, a Nicolás Buenaventura y a Angosta Editores. Aunque la tesis de grado de Nicolás Buenaventura es sobre el arte de la improvisación, hoy yo no me voy a atrever a improvisar y traje un guión, o mejor dicho, un pastel, una chuleta, porque con Nicolás Buenaventura, después de leer este libro suyo, esta novela suya, uno tiene que cuidar y tratar muy delicadamente las palabras. Entonces yo pensé que lo mejor que podía hacer era prepararme, escribirlas y corregirlas. No sé si están aquí, pero ante todo lo primero es saludar a Carlos Mario Aguirre y a Cristina Toro y agradecerles porque nos hayan prestado tan generosamente este nuevo espacio cultural de Medellín, el Solar del Águila. Gracias, queridos Negro y Cristina, porque nunca paran de hacer cosas buenas por la cultura en esta ciudad. Hace 33 años, es decir, hace la mitad de mi vida, yo trabajaba en esta casa, curiosamente, pero bueno, eso no viene a cuento. Lo segundo que les quiero contar es que un día Alexandra Pareja, la editora, gerente y factotum de Angosta Editores, me preguntó por teléfono: ¿vos conocés a un tal Nicolás Buenaventura? Yo le dije: yo sí, pero está muerto. Era un historiador y un pedagogo de Cali. Y ella: es que nos va a llegar una novela inédita de un tal Nicolás Buenaventura y no está muerto porque él mismo me escribió un correo. Tiene que ser otro. A lo mejor es un pariente con ese apellido. Hay que leerlo con mucho cuidado. Y Alexandra: yo todo lo que nos llega lo leo con mucho cuidado. Y yo: perdón, yo sé. 2 días después, pero más bien creo que un día después, en la almohada de al lado me dice Alexandra: esa novela de Buenaventura es maravillosa, ojalá la podamos publicar. Me muero por publicarla en Angosta, pero tiene más novias. ¿Y cómo es la novela? Empecé a leerla y no pude parar. Es una gran novela, muy inteligente, muy bien escrita, novedosa. No te la puedo explicar porque está hecha de historias y palabras muy precisas. También es exigente con el lector, pero mejor todavía que sea exigente. Le voy a escribir que la queremos publicar. ¿Confías en mí? Confío ciegamente. Una semana después tuvimos la buena suerte de que Nicolás despachara a las otras novias y nos dijera que sí. Por eso está aquí. Así que es como si nos hubiéramos puesto la argolla de matrimonio. Nos casamos con él, aunque esto de hoy, más que un matrimonio, es un bautizo. Nicolás, ante todo, perdóname que yo no supiera quién eras vos. Te confundí con tu tío. Eso me pasa por haberme alejado muchos años del teatro. Mea culpa. Ahora ya he visto obras tuyas, oído cuentos tuyos, inauguraste un teatro griego en La Ceja y ya te conozco más. Hasta hemos comido juntos, que uno conoce mucho a la gente en la mesa. Puedo decir, sin que me tiemble la voz, que hoy vamos a hablar de una gran novela. Pero antes quisiera preguntarte esto. ¿Nos podrías decir, sin límite de tiempo, quién sos vos? Porque puede que aquí haya gente tan despistada como yo que no sepa bien quién sos vos, Nicolás Buenaventura. Es una pregunta siempre complicada. Yo digo que los chismes existen para que uno no tenga que hablar de uno. He cometido algunas películas, 3 largometrajes. La primera fue filmada en Santa Fe de Antioquia. Se llama La Deuda o la insólita muerte y no menos asombrosa resurrección y segunda muerte al Ibrahim María de los Altos Pozos y Resort llamado El Turco. Se necesita entrenarse mucho para decir el título sin respirar. La segunda se llama El encanto de las imposibilidades, fue hecha en Francia, y la tercera, que se estrenó no hace mucho tiempo, se llama Kairos. He escrito algunos libros,
libros de cuentos, sobre todo, fundamentalmente. Y lo que más hago es contar cuentos. Cuando me preguntan cómo se define, siempre digo como cuentero, sí, cuentero. Y me alegra mucho que la presentación empiece cuentero, que hayan asumido esa palabra diciendo cuentero. Me parece un gesto de verdad que agradezco, porque eso sí, así empecé contando cuentos muy temprano y no sé si haber escrito una novela haga de mí un escritor o un novelista. Puedo decir que esta novela traté de no escribirla durante más o menos 15 años. Traté de deshacerme de ella. Traté casi, diría, de curarme. Y en un momento me dijo, o terminás conmigo o termino con vos. Y tocó terminarla y terminada, en ese proceso mucha gente fue muy importante, pero terminada la mandé a tres editoriales independientes y me busqué el correo de cada persona para... Esas eran las novias. y muy poco tiempo después, pues recibí la llamada de Alexandra y bueno, si eso habla de mí, lo que puedo decir es que creo en el entusiasmo y creo en la presencia. Para mí son como dos divinidades. Si hay divinidades en las que hay que creer, para mí son esas dos, el entusiasmo, la presencia de ustedes, la presencia de Héctor. Aquí es algo para mí fundamental. Eso lo decía Goethe, la única diosa que adoro es la presencia. Y el entusiasmo de Alexandra era un entusiasmo que a mí me maravilló y no había escuchado a nadie que creyera en esa novela de esa manera hasta entonces. Y bueno, muy poca gente la había leído, a decir verdad, acababa de terminarla. Y bueno, soy una persona que está feliz de estar aquí. ¿Qué más puedo decir? Estoy realmente feliz de estar aquí. Gracias, Nicolás. Sí, de verdad, el entusiasmo de Alexandra, pues ella todo lo que publica lo hace con gran entusiasmo, pero creo que yo no había visto nunca un entusiasmo igual con un libro. Tu papá, Enrique Buenaventura, era teatrero, marinero, minero, cocinero y otras rimas enero. Por eso te pusimos cuentero. Podemos hablar un momento de la distancia entre la palabra hablada, que me consta y que ya ustedes han visto que dominás tanto, entre la palabra hablada, contada y actuada y la palabra escrita. Después te voy a preguntar más sobre las palabras, pero y te voy a preguntar sobre todo sobre las palabras mudas que están en este libro, las que se escriben en el aire. Pero ahora me gustaría saber cómo das ese paso de cuentero, de hablador, de oralista, yo no sé cómo decirlo, nunca habías escrito una novela, a esta primera novela. Claro, habías escrito cuentos, guiones, muchas cosas, pero no una novela. ¿Ese paso se siente? Sí, por supuesto. Yo pienso que hay un poeta francés, de cuyo nombre no me acuerdo en este momento, que tiene un poema muy breve, muy cortico, que dice: el grito escrito ya no es grito. Y es verdad que hay que volver a inventar. Sin embargo, tengo que decir que pertenezco a una cultura de la escritura. Siempre vi a Enrique sentado escribiendo. Desde por la mañana, a las 6 de la mañana se levantaba. Tenía una relación muy particular con la escritura. Él elegía las hojas, las contaba, y eso era lo que el cuento que iba a escribir le iba a exigir como número de páginas. Ya sabía la cantidad de páginas que el cuento iba a tener. Y siempre, todas las mañanas, siempre lo vi escribiendo. Eso de la escritura es algo muy extraño.
recuerdo que en una época yo vivía en una casa con una mujer y esa mujer tenía un niño. Esa mujer no era mi compañera, ese niño no era mi hijo, pero compartíamos esa casa. Ese niño se llama Felipe. En esa época Felipe debía tener 3 años y medio. Y la mamá se iba a trabajar y en ocasiones lo dejaba conmigo. Y Felipe se sentaba allí, chiquitico, con sus juguetes, y me veía escribir. Y yo lo miraba, le comentaba, y yo seguía escribiendo. También me levantaba muy temprano a escribir. Y un día Felipe, 3 años y medio, más o menos, me escribió una carta y me entregó la carta. Apenas hablaba y me entregó la carta. Y le digo yo, Felipe, estoy feliz con la carta que me acabas de escribir, pero ¿tú podrías decirme qué dice la carta? Y él me miró y me dijo, ah, no, yo sé escribir, pero yo no sé leer. Hay un misterio en la escritura. Hay un misterio extraordinario en la escritura y hay que atraparlo. Y yo creo que haber visto a Enrique escribir todos los días hacía que ahí había un misterio que yo quería atrapar. Todos los cuentos que cuento pasan por lo escrito, de muchas maneras, no solamente para componerlos y armarlos, sino también para aprendérmelos. Es decir, en un momento, cuando ya creo que me sé el cuento, me siento a ver si soy capaz de transcribirlo completamente de memoria y luego voy y comparo con el texto escrito a ver si realmente coincide y veo qué pasó de uno a otro. Esta novela fue escrita muchas veces, de muchas maneras, en cantidades de cuadernitos, volviendo a tomar, y es para mí como otra relación. Y hay algo que no cabe aquí, hay algo que no cabe en un libro, hay algo que no cabe en la palabra escrita, y es el silencio. Es algo que pertenece a la oralidad, que pertenece al cuento contado. Hay fronteras, hay límites, la posibilidad de devolverse atrás. Hay ese viejo relato antiguo que creo que lo cita Humberto Eco, y es que hay un invento extraordinario que se ha hecho, algunos dicen que es en Egipto, otros lo sitúan en otro lugar anterior, y es un invento maravilloso que le llega al concurso de inventos, y en este caso el faraón va a ver los inventos antes del concurso y llama a la persona que le ha presentado el invento y le dice, tu invento no puede ganar, no puede presentarse, lo vamos a excluir. ¿Por qué? Porque si lo presentamos, tu invento va a ganar. Y pues si gana, los hombres van a perder la memoria. El invento era un papiro y era el primer texto escrito. Y es muy interesante cómo ese cuento tiene dos sentidos, ¿no? Cómo perdemos la memoria si está todo escrito. Ahora, yo digo que yo no estoy completamente de acuerdo, porque un libro se puede quemar, puede desaparecer, puede ser olvidado. En cambio, una palabra dicha no se puede retirar. Cuando la gente dice, retiro lo dicho, yo digo, ¿cómo va a retirar lo dicho? No se puede, lo dicho, dicho está. Pero de todas maneras, me interesaba mucho justamente el momento en que esa frontera desaparece. Cómo construir un diálogo, cómo buscar que el libro dialogue con el lector, que yo creo que es la preocupación que siempre hay. Yo no sé por qué, pero cada vez que leo un libro, yo oigo una voz. Yo no sé si les pasa lo mismo, pero yo no puedo leer un libro sin escuchar una voz. Siempre hay una voz y yo no sé de dónde sale. A veces esa voz se parece o yo la identifico con el escritor, pero siempre hay una voz allá detrás hablándome. Y yo me pregunto, ¿pero de dónde sale esta voz? Entonces, también el libro es capaz de inventar voces. Mejor dicho, me enredé tanto en la respuesta que terminé diciendo una cosa y lo contrario. No, para nada. No, un libro que no tiene voz es un libro malo, yo creo. Un libro es bueno cuando tiene voz. Este libro está lleno de voz. En el libro está dicho esto que acaba de decir Nicolás, de que uno no puede retirar las palabras que dice, que son más permanentes que las escritas. Eso está totalmente en contra de lo que decían los latinos con ese dicho de verba volant scripta manent.
tu interpretación es toda lo contraria. No es que las palabras vuelen y lo escrito permanezca, sino que permanecen más las palabras dichas. Eso, dicho por un cuentero, es porque lo ha pensado muy bien. Voy a seguir en este ámbito de las palabras. Las palabras, Nicolás, son anteriores a nosotros. Recibimos las palabras. De vez en cuando inventamos una, pero es muy difícil que peleche. En ese sentido, a veces uno, como escritor, siente que las palabras dicen lo que les da la gana y no lo que uno, con mucho esfuerzo, está intentando que digan. Octavio Paz peleaba con las palabras y las insultaba. Decía, chillen, putas, chillen. Tal vez porque no conseguía someterlas. Un libro tuyo anterior de cuentos se llama Cuando el hombre es su palabra, publicado por Norma en 1996. Tal vez en este libro, En la piel, Nicolás es su palabra, como el hombre es su palabra. Nicolás es su palabra en esta novela. Utilizaste una palabra que me sorprendió volverla a oír, porque hacía tiempo que no la escuchaba. ¿Cuál? Pelechen. Ah, pelechen. Como estamos en un patio. Pelechar. Y es una muy linda palabra. Yo creo, sí, no la escuchaba desde hace mucho tiempo y tal vez es una palabra que viene de don Tomás Carrasquilla, puedo decir. Algo hay en un... La habrá inventado él. Es como echar pelo, es decir, crecer. Sí. Me imagino claro. Yo. Pues algún tipo de pelo, pendejos o algo. En todo caso, ese reencuentro con la palabra pelechar. Sí, estamos hechos, por supuesto, de palabras, pero ¿de qué están hechas las palabras? Están hechas de otras palabras. Detrás de cada palabra hay varias palabras y las palabras todo el tiempo están moviéndose, cambiando. Esa pelea de Octavio Paz con las palabras, lo que decía también Roland Barthes en su discurso en la academia, que el lenguaje es una cárcel que lo obliga a uno a decir cosas, las palabras encadenan, atrapan, pero también liberan, cómo somos dichos por las palabras. A mí eso me maravilla, y también los límites, también esos lugares donde ya la palabra encuentra una imposibilidad de... Hablábamos el otro día de algo que a mí me ha maravillado y es un libro de un escritor periodista francés que se llama Philippe Lançon, que escribió un libro que se llama Aquí le pusieron el colgajo, y lo que es maravilloso es cómo ese hombre, a través de construir un lenguaje hecho de palabras, por supuesto, de un periodista, pero como que logra vencer un dolor terrible y logra darle nombre a lo innombrable, y como que las palabras terminan permitiéndole hallarse un nuevo lugar en el mundo y volver a nacer, y es absolutamente maravilloso ese libro. Yo pienso que también vengo de muchas palabras. En mi casa, por ejemplo, hay una palabra que se fue perdiendo y es la palabra lunanca. 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 Una mesa no está coja, porque una mesa tiene 4 patas. Y para ser cojo se necesita tener solamente 2. Ajá. Cuando tiene 4 está lunanca. Como las reses, el anca descuadrada, la mesa está lunanca. Qué bonito. Y yo crecí con esa palabra y de pronto desapareció, ya nadie la utiliza, pero yo soy hijo de esa palabra, la palabra lunanca. Y en la piel está el curubito, por ejemplo, que quiere bajarla del curubito. Y yo siempre me pregunto, bueno, ¿qué es ese curubito? Y busqué por todas partes el curubito, si era un curubo chiquito, ¿qué podía ser ese curubito? En fin, ¿qué hay detrás de las palabras? Para mí también ha sido como ese misterio de qué hay detrás de la escritura, qué pasa allí. Son misterios que
a mí me desconciertan, me asombran. Y algo que me ha permitido vivir afuera y viajar es asombrarme. Digo que, por ejemplo, me asombran la palabra colmillo y pesadilla, porque pesadilla parece un pesar chiquito, ¿verdad? Es como un diminutivo. Y vaya lo que hacen las pesadillas. Y el colmillo parece un colmo chiquito. Y todo el tiempo estoy como, sí, me encanta jugar con las palabras, pero también siento que muchas veces me atrapan, me llevan a decir cosas que no pensaba. Es muy difícil cuando uno pretende encontrar las palabras precisas, porque las palabras no dejan de moverse, todo el tiempo están cambiando. Uno se encuentra tiempo después con que la palabra intensidad se ha vuelto aburrimiento. Hablan de un profesor intenso, es un profesor aburrido. Y en mi época un profesor intenso era todo lo contrario, pero eso de pronto cambió de un momento a otro y la misma palabra tiene... Pero yo creo que ellas no se dejan guardar en ningún lugar. Estaba yo leyendo un poema de César Vallejo que dice al final, en un verso dice, ilusión mendaz. Y yo me paré con mis gafas de lector de diccionario y fui al diccionario y busqué mendaz y decía falso, mentiroso. Y pasé la página y decía detrás don César Vallejo, pero no busques en el diccionario, que también el diccionario es mendaz. Acababa de saltar del libro y darme un par de bofetadas y dejarme allí absolutamente sorprendido. Pero las palabras lo caminan a uno, lo trascienden. Uno las siente profundamente. Durante muchísimo tiempo la gente, por ejemplo, yo cuando tengo una pena de amor, me duele el corazón, físicamente me duele aquí. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí me duele realmente el corazón. Pero yo no sé si eso es porque en nuestro tiempo el lugar del amor es el corazón, porque antes era el hígado, y yo me pregunto si a los de antes les dolía el hígado cuando tenían una pena de amor. Cuando yo le pregunto a los franceses dónde queda el alma, me dicen aquí. Y yo digo, pero ¿cómo va a quedar el alma aquí? ¿Cómo se le puede ocurrir a alguien que el alma pueda quedar aquí? A mí me preguntan dónde está el alma, yo inmediatamente me llevo la mano al pecho. No puede estar en otro lugar el alma. Muy cartesianos. Bueno, yo soy testigo de la delicadeza y de la precisión con que Nicolás usa las palabras, viviendo, y ustedes lo acaban de presenciar, y en este libro pues ni se diga. Precisamente cuando él habló de este libro, de este testimonio de Philippe Lançon, que pusieron en español El Colgajo, él me explicó, y para mí fue una iluminación porque es un libro que a mí también me encanta, que Le Lambeau en francés era colgajo, pero era también harapo. Y pensé que, y creo que Nicolás lo habría sugerido, que hubiera sido un título mucho mejor para ese gran libro de Philippe Lançon, el harapo, porque hay que saber mucho de cirugía plástica para saber qué es un colgajo. Muy al principio de este libro, Nicolás, nos enteramos de que el suceso central de la novela ocurre entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre de 1997 en Bogotá. La fecha no está dicha en el libro, tampoco se menciona la ciudad, pero uno lo sabe porque el suceso, que es el eje de esta novela, ocurre cuando Lady Diana tiene un accidente automovilístico en París, cerca de Place de la Concorde, y se muere. Ocurre entonces que hay un suceso, un fenómeno de locura de masas en el mundo entero, y al mismo tiempo sucede otra cosa que podría definirse con otro título tuyo, en este caso de un guión para largometraje que escribiste a varias manos con Jerónimo Botero y Santiago Amigorena, Un crimen sin importancia. ¿Puedes hablar un poco, o podés hablar un poco de ese contraste entre los crímenes o accidentes muy mediáticos y los crímenes sin importancia, Nicolás? Es una gran intuición la que está detrás de esa pregunta, porque el origen de En la piel
bueno, no se puede hablar de un solo origen, por lo menos para mí en este caso, pero sí hay un guión que escribí en un momento dado con Jerónimo, con Santiago y luego con Veronique. Pasó algo muy particular. Yo iba, además, en la Plaza La Concordia. Vivíamos en Bogotá en ese momento y por la mañana temprano... La plaza se llama Concordia, efectivamente. Ah, bueno, perdón por la interrupción. Se llama La Concordia, una plaza de mercado. En Cali decimos una galería, pero una plaza de mercado que queda allí en el barrio La Concordia, que es vecino del barrio La Candelaria. Y yo pasé por la mañana muy temprano y en la parte de atrás, que era el lugar donde estaban las basuras, una parte además muy sórdida, entró un camioncito pequeñito del CTI, de los que llaman levantamuertos, a recoger 2 cadáveres que estaban allí. Y yo quedé muy impresionado por el momento, por cómo había llegado ese carro allí, por el uniforme, por las miradas, el lugar, las basuras, la lluvia, todo eso me impresionó. Días después, no creo que fuera el mismo día, creo que la memoria junta los 2 hechos, muere la princesa, se volvió la princesa allá en París, y yo veo en todos los periódicos todo el día, y yo no puedo dejar de pensar en esos 2 cuerpos allí que había encontrado y necesito de alguna manera darle sentido a eso que está allí, la vida, escribiendo de manera brutal. Y hago una primera intriga y les propongo a Santiago y a Jerónimo trabajar sobre esa intriga, irla armando, y hacemos un guión. Ese guión me lleva a mí a hacer una visita a la morgue para ver el lugar donde íbamos a filmar, para reconstruirlo. Y esa visita me impresiona hasta los tuétanos, se me mete adentro, de muchas maneras. Y también en el momento hay un personaje y lo imagino como un niño sordo, y voy a hacer un casting en un colegio de niños sordos en Bogotá para buscar, y me encuentro con muchos niños y en especial uno extraordinario, maravilloso, al que para hacerle el casting yo además le digo: voy a mostrarte una secuencia de una película y luego quiero que me la cuentes. Y ese niño contándome, además era la película de el cine con Philippe Noiret y el niño, el proyeccionista, italiana, Cinema Paraíso. Gracias. Cinema Paraíso, y le muestro la escena en la que, otra palabra que tú utilizaste hoy, que dijiste el pastel, y luego dijiste la chuleta. La chuleta. Y en Bogotá lo llaman copialina, y en Cali lo llamamos el chancuco. La escena en la que está haciendo el chancuco y le tira el chancuco al niño, ese momento, y el niño me cuenta esa escena de una manera maravillosa, maravillosa, y para mí fue un desconcierto absoluto ese encuentro con ese niño. Y bueno, ahí nace un personaje que para mí es como... El otro día estaba leyendo 2666 de Bolaño y había unos dibujos al final del libro, y donde él muestra la estructura del libro y dice que su libro tiene una estructura tubular. Y me pongo yo a mirar los tubos de la estructura, los 5 libros que forman el libro, o 4, no me acuerdo. Y de pronto en un momento dice centro oculto. Y yo dije, centro oculto, claro. Alimaña es el centro oculto en la piel. Y eso dio una mirada distinta. Alimaña es ese personaje que los que se atrevan con ese libro gordo lo encontrarán y lo conocerán. Y entonces... ese guión me llevó mucho tiempo, mucho trabajo, muchas búsquedas, no pelechó.
por decirlo así. Y la historia siguió habitándome, siguió persiguiéndome, siguió cercándome y yo, como decía, traté de deshacerme durante muchos años y allí está. Alimaña tiene otro nombre en el libro muy bonito, más bonito todavía diría yo, que es Ojos muy atentos. Me imagino que así te miraba ese niño o veía así la película. Y es sorprendente por el diseño que de alguna manera Alexandra propone, esos ojos muy atentos del libro que te mira. Está muy bien escogido esos ojos. Y esos ojos están también aquí en el medianil. Bueno, para hablar algo ya que no mencionas, una vez Alberto Aguirre me contó que fue donde Fernando González, que no le querían publicar un libro, y él le dijo que se lo publicaba, y Fernando González se puso muy feliz. Y cuando al fin se lo hizo, él le preguntó, ¿cómo querés la carátula? Y él le dijo, quiero que tenga color de ataúd. Y este libro y esta mesa misma, me parece a mí que tienen mucho color de ataúd. Esta novela empieza con una fiesta muy rara y desde ahí uno dice, ¿dónde estoy parado yo en esta novela? La fiesta es muy rara porque es en un segundo piso de una funeraria y los tragos están puestos encima de los ataúdes y la gente baila ahí en la funeraria. Es un comienzo que uno ya dice, ¿a dónde voy? ¿A dónde va esto? Dijiste hace un rato, Nicolás, que has trabajado en esta novela o que por lo menos te viene dando vueltas en la cabeza desde hace 15 años. Eso es mucho tiempo. ¿Por qué esa gestación tan larga? Aunque celebro pues esa morosidad y esa cautela, porque es muy raro que una novela, una primera novela, Angosta tiene una colección que se llama ópera prima, pero aquí no cabía porque obviamente no es una ópera prima, pero sí es una primera novela y es raro que una primera novela sea tan madura, tan asentada, tan cuidada, tan pulida, tan completa, tan, bueno, elaborada con ese cuidado tan enorme como el que aquí se manifiesta. Muchas dudas. Bueno, dudas tenemos todos y todo genera dudas. Aquí eran terribles esas dudas. Parecían arañas llenas de patas, se metían por todas partes y se comían lo poco que yo había escrito y había que volver a empezar y la dejaba y intentaba entrarle. No encontraba quién narraba, no encontraba desde dónde narrar, cómo. Y le daba vueltas y me ubicaba en otro lugar y intentaba... yo creo que, no sé si sea pretencioso decirlo de esa manera, pero se necesitaba que ella me escribiera. Hay un personaje que es el padre, entre comillas, que Ojos muy atentos va a adoptar. Y ese personaje dice que ese niño lo obligó a ser alguien que él no pensaba que estuviera en su ADN. Y yo creo que esta novela me obligó a ser alguien que no estaba en mi ADN, alguien que yo no era. Me obligó, por eso tal vez el ataúd, a morir y volver a nacer. Porque pues para volver a nacer hay que morir de alguna manera y eso fue un proceso muy largo, pero hizo de mí aquel que yo no pensaba que pudiera ser. Me obligó a ser otro, al que yo jamás hubiera pensado ni siquiera acercarme. Y ella de alguna manera me escribió y le tomó ese tiempo, eso podría decir. Ahora hay tras bambalinas, y yo no voy a contar lo que me dijo Nicolás, pero me habló de esa búsqueda del narrador de esta novela. Cuando ustedes la lean, y les recomiendo que la lean,
una comprensión paulatina que uno hace cuando la novela crece, mientras uno la va leyendo, es que uno va entendiendo que esta novela tiene un narrador plural y que es femenino, es una primera persona del plural, es un nosotras, y es muy raro. Uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Corrección de género en esta novela, pero no es eso. Es otra cosa, y les aconsejo que lo lean y estén muy pendientes de quién narra esta novela. Otra cosa, fuera de esta que acabo de decir, muy importante, que conseguís, Nicolás, en esta novela, creo que es lo más importante para mí, es que les das vida, figura, voz, existencia a unas vidas llenas de belleza, de ternura, de ingenio, de intensidad en el sentido viejo de la palabra, y que merecían ser desenterradas de la fosa común del olvido. Eso me parece que es como un intento conseguido en esta novela. De alguna manera, el hecho de que empieza con esos dos seres, entre comillas, anónimos, en esa ciudad, en este país, a mí sí me fue llevando casi que a que no hubiera personajes en los que no pudiera yo detenerme, casi que era obligatorio conocerlos, y cada que pienso en la novela es rarísimo, pero cada que pienso en la novela me acuerdo de un personaje completamente distinto, que de pronto está un párrafo y medio, y allí vuelve y sale y me habla como diciendo, sí, aquí estoy, ¿te acordás de mí? Como que todos dialogan y me construyen de alguna manera. Yo no sé si yo estoy en ellos, en todo caso sé que todos están y todo el tiempo me hablan y están allí presentes. Y me parecía que frente a esa Lady Di, que yo creo que es tal vez el personaje más anónimo en la novela, tal vez, no sé, porque claro, desde allá no se mira nunca en ningún momento en la novela, siempre ya está vista y desde muy lejos. Todos me iban construyendo y hablando, pero también como que se hagan de palabras, que estén hechos también por lo que dicen y lo que las palabras dicen de ellos. Pero fue eso también parte de los 15 años, ese desafío y de todas maneras poder volver al hilo. Yo diría que son como esos dos ríos que son Lady y Marlon, y todos sus afluentes, entre los que por supuesto está Ojos Muy Atentos y otros. Sí, hay como una presencia de existir allí, en ese mundo anónimo que lo reclamaban todas las que están allí contadas. Hay dos aspectos de la novela que me interesan y me llamaron mucho la atención. A uno ya aludiste con este Ojos Muy Atentos real que conociste, que te describió esa película, que es, en esta novela se narra mucho cómo hablan por señas las personas que no oyen, los sordos. Esas personas que a veces además son bilingües, porque crecieron con una persona sorda y saben hablar también señar o hablar por señas. Y las palabras que narran esta novela son capaces de, casi que estas palabras escritas, de decirnos cómo esas señas se convierten también en un lenguaje. Ese es uno de los aspectos que en parte ya nos explicaste cómo llegaste a él. Pero el otro es el de la morgue, que es muy importante. El sitio donde se hacen las
autopsias o las necropsias. No sé, cuando yo era casi niño, me acuerdo que mi papá me llevó a la morgue y yo vi por primera vez un muerto y era una muerta y era una prostituta acuchillada, curiosamente. Entonces, bueno, pero ¿cómo es tu relación? ¿Cómo es tu relación? Pues, ¿de dónde sale este conocimiento profundo de la medicina forense? También fue parte de ese trabajo. Hubo una investigación, muchas jergas, me tocó, y no digo jerga en el sentido despectivo, pero muchas jergas, como esa jerga de ese mundo de los forenses, pero también la jerga carcelaria, muchas jergas me tocó ir buscándolas, construirlas, tratar de ver qué palabras circulaban en cada mundo y cómo construyen ese mundo. Tal vez ese es uno de los poderes más extraordinarios de las palabras, y es que todo el tiempo están construyendo mundos. Y al ir construyendo mundos también construyes fronteras, porque hay una palabra que al pasar de aquí a allá ya perdió su sentido, ya acá no puede tener ni el mismo peso ni el mismo sabor, apenas salió de ese mundo que ella construyó, como que no puede, no es traducible. Y también conté con alguna asesoría, es decir, una amiga que se llama Ellen Gelpi, es patóloga, y le mandé, por supuesto, cuando terminé, para que ella revisara si estaba todo como debía ser, pero ella no era de acá. Me tocaba hacer un acercamiento con lo que ella me decía, porque además ese mundo de la medicina forense es distinto de un país a otro. Por ejemplo, si nosotros vemos las series norteamericanas, vemos que el forense Quincy, me tocó a mí en mi época, hoy en día pocos conocen a Quincy, la mayoría deben ver Dallas, no, ¿cómo se llama? Los expertos, pero el forense va al lugar donde ocurrió. Aquí no, aquí los forenses esperan, el cuerpo va transitando hasta que llega a sus manos y son otros procesos distintos, y hay una cosa que se llama la cadena de custodio, que va pasando de un lugar a otro donde van anotando. Entonces, sí, fue interesante, pero esa visita a la morgue fue muy importante. A mí me impactó muchísimo, y ahora que lo decías, pensaba de nuevo en ese momento, el olor. Yo me bañé no sé cuántas veces y lo seguía sintiendo en todas partes. Y el forense que nos llevó dijo: han hecho ustedes una visita muy profesional. Y yo no entendí muy bien a qué se refería. Vi que no querían ver nada. Estábamos espantados, estábamos realmente espantados. A mí me pasó que solamente veía detalles, no podía, había formas. Pero, y con esto regreso un poco atrás a la pregunta anterior, que es una pregunta que sigue rondando y que no sé si algún día podré contestarla. Tal vez la respuesta es la novela misma sobre los seres no anónimos que la habitan. Yo estaba una vez en Cali, salía de cine tarde en la noche, y además acaba de llegar ese recuerdo, y de pronto una mujer llegó corriendo, la venían persiguiendo unos policías y me dijo: abráceme. Y luego me dijo: béseme. Y los policías llegaron, me pararon, me miraron. ¿Usted está con ella? Sí, yo estoy con ella, dije, temblando de la cabeza a los pies. Y la miraron y entonces ella se vino conmigo hablando y me dijo que si quería que fuéramos a algún lugar. Tenía pánico y le dije que podíamos ir al TEC. El TEC, el Teatro Experimental de Cali, donde yo crecí. Ahí estaba el vigilante, era tarde en la noche, ya no había ningún actor, no había nadie. Y entramos y él me vio entrar con esta mujer, y ¿qué querrá el hijo de don Enrique aquí con esa mujer? Y subimos y comenzamos a hablar, y fue una conversación con esa mujer, y me tocó salir a comprar unas cervezas y volver, y ahí charlamos
Toda la noche fue un encuentro maravilloso con esa mujer. Y un día iba yo con unos amigos por la calle del Pecado y de pronto ella comienza a gritar, Nicolás, Nicolás, así, con todos los amigos en la calle. Y cada vez que me la encontraba era así como la celebración del momento y nos hicimos muy amigos. La última vez que la vi fue muy, muy difícil porque fue una pelea y rompió una botella porque otra mujer la agredió y ella sacó la botella y llegó la policía y se la llevó y yo traté de decir que la conocía y ya no valió nada y se la llevaron, no sé, después no la vi más, pero sí, es decir, yo podría decir que cada uno de esos personajes lo he conocido de una manera o de otra y ha jugado un papel en mi vida, ¿sí? Y los nombres, por ejemplo, me importa mucho por qué cada persona se llama como se llama. Yo me llamo Nicolás Buenaventura porque cuando Enrique, mi padre, era niño, Enrique nació en un incendio, 6 meses y medio. Cuentan que un tío, Manuel María, lo metía en el bolsillo del saco, era así con la cabeza echada para atrás, chiquitico, y lo llevaba donde mujeres que él conocía que acababan de parir para que lo amamantaran porque mi abuela estaba toda quemada. Cali, 1924, hace 100 años. Y Enrique no creció en la casa y tenía una tía que llamaba mamá Betulia, que lo crió, pero era una mujer muy pobre. Y Enrique andaba descalzo, con apenas lápices y mínimos cuadernos. Y mi tío Nicolás dijo, ¿por qué Enrique no viene a la casa? ¿Por qué Enrique no está aquí? Y mi tío Nicolás hizo que Enrique volviera a la casa y que pudiera ir al mismo colegio que iban sus hermanos. Y entonces fue una relación siempre muy linda que tuvo Enrique con su hermano mayor y a mí me puso Nicolás como por darle gracias. Pero luego me enteré que hasta mí hay 27 Nicolás Buenaventura en la familia y 23 Manuel María. Y que los Nicoláses son altos, largos, flacos, amargados y suicidas, y que los Manuel María son chiquitos, bailarines, gozones y divertidos. Cuando yo digo esto me dicen 100 años de soledad y yo digo no, esa es la historia de mi familia. Y luego hay otros Nicoláses Buenaventura, pero interesante siempre preguntarse por qué uno tiene el nombre que tiene, de dónde viene ese nombre, cómo lo tuvo. Y eso está por ahí circundando de nombrar. Sí, todo el tiempo está en la novela. Sí. Y no sé, antier le preguntaba al señor que nos llevó en el taxi, ¿usted cómo se llama? Y me dijo, Anderson. ¿Y por qué? Y me miró y me dijo, no sé, pero mi hijo se llama Anderson. Y yo dije, ¿no cree que sería hora de preguntar por qué se llama? Porque si él algún día le pregunta, sería bueno que usted tuviera una respuesta. ya mismo tarea, le voy a preguntar a mi papá. Hay muchas novelas en Colombia, Nicolás, que transcurren y suceden en lugares cerrados, en casas, en el espacio seguro de una casa. Tus personajes en esta novela en realidad no tienen casa, si mucho tienen una pieza o un cuartico donde se resguardan de la intemperie. Esto hace que En la piel sea una novela de calle, callejera y también de la noche, de esa ominosa noche en las calles oscuras. ¿Cómo has hecho, viviendo desde hace tanto tiempo afuera, fuera de Colombia, hasta donde yo sé, para mantener tan vivas esas calles y los lenguajes verbales y no verbales que ocurren en esas calles? Es realmente muy lúcida esa mirada, la calle. Aquí al frente mío está Tata, que me conoce desde niño porque crecimos juntos y sabe que nos criamos en la calle y que la calle era fundamental en nuestra vida y que tuvimos esa suerte extraordinaria de criarnos en la calle y de ser criados por la calle. Hijos de la calle, sí, era el lugar y yo era muy callejero, fue mi escuela. Ahí
yo creo que lo primero que hacía al llegar del colegio era irme a la calle y no volvían a saber de mí hasta que yo quisiera volver, pero la calle fue el lugar donde crecí, donde me crié y no lo había visto de esa manera. Pero sí, el otro día un reciente lector de la novela que presentó la novela en Cali, Jerónimo, decía que algo que le había seducido era como la calle era un personaje, la lluvia era un personaje, la noche era un personaje, y que tampoco se volvían anónimas, sino que era cada lluvia, cada calle, cada noche, como que yo no lo había visto así, de esa manera. Haberme ido es una manera de decir las cosas. Yo creo que nunca me he ido, yo creo que no podría irme, yo creo que el voz caleño, apenas comienzo a moverme en él, me siento tan cómodo, me siento, es tal el placer de poder hablar de voz. Sí, yo pienso que si de algo o de alguien soy hijo, es de una lengua, de una manera de hablar, de palabras, y soy hijo del caleño que se habla en la calle Primera entre carreras tercera y cuarta, allí en el barrio San Antonio, sí, un poquito abajo de la iglesia San Antonio, y esa es mi patria, esa es mi origen, esa es mi matria, esa es mi fratría, esas palabras, esa lengua. Y no me puedo ir de allí, aunque trato de volver a Colombia, pero mis personajes siguen hablando todo en caleño, salvo el encanto de las imposibilidades, porque es una historia que habla de una pieza musical que yo escuché en Cali cuando tenía 28 años y que me perturbó por su extraordinaria complejidad. Todos los otros proyectos que imagina mi cabeza son en caleño, y esas historias ocurren aquí, en estas latitudes. Quiero darles la oportunidad de que le pregunten algo y aprovechen la voz de Nicolás y la presencia de este gran cuentero y de este gran novelista. Si alguien quiere... Yo quiero decir que para mí estar aquí en este momento con él es como un impensable. Quiero agradecer profundamente porque de verdad es una... No me cambio por nadie, de verdad estoy muy contento, feliz de este momento. Al revés, cuando Alexandra me pide que presente un libro, es porque ella sabe que no por mí, es porque para mí presentar un libro tan importante es un lugar común decir que a uno lo honra, pero es verdad que me honra muchísimo presentar esta gran novela de Nicolás Buenaventura. Pregúntenle algo ahora, por favor. Muchas gracias. ¿Alguien quiere decir algo, preguntar algo? Aquí hay una mano. Pero creo que el micrófono. No, pero es que están grabando. ¿Me escuchan mejor ahí? Bueno, más que una pregunta, es un agradecimiento de cómo una persona trae todo su mundo al mundo en general, pues cómo conocemos tantas cosas que cuenta de una sola persona. Pues me encantan las historias, pues hay veces escribo también, pero me encanta cómo la gente narra su vida y la filtra para muchas vías, y nosotros aprendemos mucho de una sola persona, conocemos muchísimos entornos, en este caso hablando de la vida de Nicolás, y me encantan las historias y considero que si usted tiene esa motivación con ese libro, me imagino que para nosotros debe ser algo grandioso. Así va a ser.
No, yo sí quisiera hacer una pregunta, bueno, por supuesto en este momento apenas adquirí el libro, pero es más, digamos, sobre la motivación, si se quiere, sobre cómo llega a esta obra, y es en el siguiente sentido, con lo que ahorita contaban al principio, digamos que la obra nace de esa investigación para un guión, ¿cierto? ¿En qué momento Nicolás se da cuenta que esta historia se puede volver una novela? ¿Por qué no siguió siendo guión? ¿Por qué no se volvió un cuento, una obra de teatro? O sea, ¿en qué momento tal vez supo que podía ser una novela? Yo no sé si hubo un momento en el que me di cuenta que siempre he tenido resistencias. Sí, lo que suelo decir es que los cuentos que cuento son las películas que no puedo hacer. Y las películas que hago son los cuentos que no puedo contar. Muchas de las historias que cuento, desde que se me ocurren, como que ya están hechas de palabras. La materia en la que llegan son palabras. Las películas no, las películas se presentan más en imágenes, se presentan más en ciertos encuentros de dos personajes muchas veces, sí, fundamentalmente ciertas imágenes. Kairos tiene esa imagen de ese ser también anónimo que nadie ve, y es como explorar un ser invisible que a través de su invisibilidad logra atrapar el instante, atrapar la ocasión, asumir, agarrar su kairos y hacer lo que tenía que hacer para recuperar su dignidad. Y ese juego entre invisibilidad y visibilidad se fue volviendo muy importante cinematográficamente allí, justamente tocando la frontera de lo visible y lo invisible. Los cuentos contados que yo cuento generalmente tienen alguien que está contando historias, o están hablando de las palabras, de dónde vienen las palabras, de cuál es ese punto donde la palabra me encuentra o yo me encuentro con ella. Pero en general, dar a luz es la historia que le cuenta un hombre a una mujer que no puede parir, y que la partera deja a esa mujer con ese hombre que tiene que inventar algo para ese vientre y para la criatura que está allí en ese vientre. Ese es dar a luz. La guerra de los cuervos y los búhos es un pueblo que está siendo derrotado, y es el cuentero el que tiene que encontrar la manera. Aquí lo que había en el inicio era más esa impresión, esa mañana, esos cuerpos, esa lluvia y ese rostro de la princesa y ese acontecimiento total que yo no sé si fui yo el que elegí. Yo pienso que fue ella. Yo pienso que fue ella la que decidió realmente, que ella... Y por eso digo que me escribió y que me obligó a estar para poder un día y llevarle ese manuscrito a Alexandra y a Héctor. Ella inventó ese camino, ella, y me inventó a mí para eso. No creo que yo haya en un momento decidido, esto se puede convertir en una novela. No, me tomó muchísimo tiempo, sin una relación, digamos, otra que publicarla. Y les prometo, créanme, que habría hecho más si hubiera podido por no terminarla, por no escribirla, pero no dejó. Yo tengo un amigo, ya no está aquí, ya no está vivo, pero él decía, hay 4 trabajos importantes. Esa era su deontología en la vida. Hay 4 trabajos importantes en la vida. El primero es el que uno hace porque le pagan.
El segundo es el que uno no hace aunque le paguen. El tercero es el que uno hace aunque no le paguen. Y el cuarto es el que uno paga por hacer. De los cuatro, los dos mejores son los dos últimos. Y para mí este era un trabajo que tenía esa característica de poder pagarlo viviendo para hacerlo en todo sentido. Y nació allí de palabras, de construcciones. Tiene esa historia detrás, pero son muchas. Pero no creo que yo haya en un momento decidido hagamos una novela. En todo caso, si fue así, no lo recuerdo. Voy a aprovechar esta pregunta para hacerte otra. A mí me parece, he ido descubriendo que los guionistas, sobre todo los guionistas de cine, escriben mucho en compañía, de a dos o de a tres. En cambio, el oficio del novelista es muy solitario. Pero yo sé que antes de Alexandra tuviste como una interlocutora, editora que me gustaría mencionar, que es Camila Ramírez Cuervo, que está aquí en la página legal. De algún modo esta novela, ¿la escribiste muy solo o la escribiste también como muchas veces se escriben los guiones en compañía? Pues, bueno, con un interlocutor, con una... Sí, gracias. Gracias por traer a cuento a esa relación y ese encuentro con Camila, que fue un encuentro muy, muy importante. En un momento dado, a un editor que recibe, yo tengo muchas dudas, no sé si eso va a ser novela en algún momento o algo, y un amigo trabaja en una editorial importante, tengo más o menos un poco más de la mitad, y le digo, ¿pensás que aquí hay algo? Y él agarra el sobre, ni siquiera lo mira, simplemente borra todo lo que me identifica a mí y se lo manda a una lectora externa. Y esa lectora externa es Camila, yo en ese momento no lo sabía, y ella escribe una nota prácticamente diciendo que no entiende por qué le preguntan si eso hay que publicarlo o si ya debería estar publicado, como si yo lo hubiera contratado. Y hace elogios del escrito y el editor me dice, trabaja con ella. Y empezamos a trabajar y el editor no puede, no termina porque renuncia y yo no puedo seguir con esa editorial, pero sigo trabajando con Camila, que está absolutamente dispuesta a trabajar aunque no le paguen. Y sigue trabajando aunque no le paguen en la novela y es un trabajo de edición en el que ella, digamos, propone transformaciones. Sobre todo, lo fundamental es que me espera que la termine y la presión es muy grande para que yo la termine y una vez terminada decide leerla. Y es muy interesante la manera como ella descompone en varios grupos de trabajo. Por un lado están las palabras, por otro lado están los personajes, y es como todo un trabajo de dosificación. Pero yo diría que es muy distinto al trabajo de escritura de un guión. En la escritura de un guión uno necesita como en un partido de ping-pong, alguien que le devuelva a uno la bola con efecto para saber, y hay mucho trabajo de discusión adentro. Yo sí creo que hay un trabajo muy, muy solitario y es una travesía, a veces con buen viento, a veces una calma y a veces viento en contra, y uno tiene que ir garabateando al lado dibujitos y se va llenando el papel de figuras que uno después no entiende y monigotes y garabatos y poco a poco va empezando. Pero fue muy importante. También una persona muy importante que se llama Mercedes Calvo, es una poeta uruguaya, maravillosa poeta uruguaya. Hay un poema de ella que se llama Los dedos del viento, muy lindo poema y tiene algunas novelas. Y ella estaba en Bogotá, en el apartamento donde un ser a quien está dedicada la novela, que es Pilar, un ser extraordinario a quien también la novela le debe todo,
y existe también gracias a ella. En ese lugar donde vivimos, Pilar y yo, hay una chimenea y al lado de la chimenea había papeles viejos y entre otros estaba el guión, porque yo rompía para la leña y entonces por un azar absolutamente de esos, azar, el golpe de dados, ella se alojó en ese apartamento. A nosotros no nos dijeron, no nos contaron. Una amiga la alojó allí porque venía a una feria del libro en Bogotá y ella se sentó al lado y de pronto leyó el guión y dejó una carta manuscrita adentro del guión. Dejó la carta en la mitad del guión manuscrita diciendo: no entiendo por qué Lady se encuentra aquí en este lugar con la leña. Ella no merece esta pira, la tienes que sacar de allí, no la puedes quemar, eso no se puede permitir, no lo acepto. Y yo estaba rompiendo papeles y de pronto encuentro un papel que no coincide con los otros y con una letra que no es la mía y yo me siento y leo y el momento... Para mí, hoy en día sigue vivido, está allí, lo estoy sintiendo de nuevo leyendo esa carta. Ella también contribuyó a que esta novela existiera, también a ella se lo debo, tal vez ella también decidió, pero por eso está allí nombrada. Un aplauso, por favor, para Nicolás.